Lo que no se hace consciente, se manifiesta en nuestras vidas como destino. Estas palabras de Carl Jung no solo son poderosas, son una advertencia silenciosa que muchos ignoran, hasta que es demasiado tarde. ¿Alguna vez has sentido que ciertas personas, incluso tú mismo, repiten errores sin entender por qué? Como si algo más profundo, invisible, estuviera manejando los hilos desde la oscuridad. Jung dedicó su vida a descifrar estos patrones ocultos y a mostrarnos que los signos más peligrosos no son siempre los más evidentes. En este vídeo, vamos a explorar los 5 signos más peligrosos en una persona, según Carl Jung. No estamos hablando de comportamientos superficiales o de simples defectos de carácter, sino de señales profundas que emergen del inconsciente, esas que, si no se integran, pueden arruinar relaciones, vidas y propósitos enteros. Cada uno de estos signos es una advertencia. Una grieta en el alma que, si se ignora, se convierte en abismo. Pero también, cada uno de ellos es una oportunidad, una puerta hacia el autoconocimiento y la transformación personal. Te prometo que, al final de este recorrido, tendrás no solo el entendimiento para identificar estos signos, sino herramientas prácticas para comenzar a integrarlos. Esta no es una invitación ligera, es una llamada profunda a mirar hacia adentro. Y si estás aquí, es porque algo dentro de ti ya está listo para ver. Así que si este tipo de contenido resuena contigo, dale like, suscríbete y compártelo con quienes sabes que están en su propio camino de autoconocimiento. Es una forma de decirle al algoritmo y al universo que quieres más contenido profundo, consciente y transformador. La resistencia a la sombra. Imagina una casa antigua, con muchas habitaciones iluminadas, pero también con un sótano oscuro que nadie se atreve a abrir. Esa oscuridad representa la sombra, el conjunto de todo aquello que negamos, reprimimos o rechazamos de nosotros mismos. Para Jung, enfrentarse a la sombra no era un lujo espiritual, era una necesidad vital. Porque lo que no enfrentamos en nosotros, se manifiesta afuera, en relaciones rotas, decisiones equivocadas y destinos repetidos. La sombra no solo contiene lo malo o negativo, también guarda tesoros olvidados, talentos no reconocidos, deseos enterrados por miedo o vergüenza. Pero nuestra psique, en un intento de protegerse, crea resistencias. Resistencias que se camuflan como excusas, críticas a los demás, o una constante sensación de insatisfacción. La sombra es como un espejo sucio, no vemos lo que refleja, pero seguimos reaccionando ante su imagen distorsionada. Una de las formas más comunes de resistencia a la sombra es proyectarla. Lo que no soportamos en otros, muchas veces es una parte nuestra que no hemos querido reconocer. La persona que nos parece arrogante, puede estar reflejando nuestra propia necesidad de validación. El que nos parece débil, tal vez nos muestra nuestra fragilidad escondida. Esta es la trampa. Cuanto más resistimos a ver, más esclavos nos volvemos de eso. La sombra también se manifiesta a través de patrones repetitivos en la vida. Relaciones que terminan igual, decisiones que traen los mismos resultados, conflictos que parecen tener diferentes caras pero la misma raíz. Jung decía que el inconsciente no descansará hasta que lo escuchemos. Y lo hará hablándonos a través de enfermedades, accidentes, sueños o pérdidas. Resistir a la sombra es negarse a escuchar el alma. Pero, ¿por qué tanta resistencia? Porque mirar hacia la sombra duele. Duele reconocer que no somos tan buenos como creíamos, que también hay crueldad, envidia, miedo o deseo de poder en nosotros. Nos enseñaron a identificarnos solo con lo luz, lo amable, lo correcto, lo aceptado. Lo demás fue arrojado al sótano. Y nadie quiere entrar a un sótano solo y sin linterna. Y sin embargo, entrar en la sombra no es un castigo. Es una liberación. Es recuperar las partes perdidas del alma. Es dejar de vivir fragmentados. Cada vez que negamos una emoción, esa emoción se estanca. Y como el agua estancada, termina pudriéndose. La rabia que no se expresa, se convierte en resentimiento. El deseo que se reprime, en ansiedad. La tristeza no vivida, en apatía o enfermedades. El primer paso hacia la integración de la sombra es reconocer su existencia. No desde el juicio, sino desde la curiosidad. ¿Qué parte de mí estoy evitando ver? ¿Qué emoción aparece y trato de reprimir de inmediato? ¿Qué me molesta intensamente de otros y por qué? Estas preguntas son claves. No para castigarnos, sino para empezar a mirar sin miedo lo que habita en nuestro sótano interno. Una herramienta poderosa para este proceso es el diario de la sombra. Escribir cada día lo que nos incomoda, lo que sentimos pero no decimos, lo que quisiéramos hacer pero reprimimos. No para actuarlo, sino para hacerlo consciente. Las palabras tienen el poder de traer luz a lo oscuro. Cuando nombramos lo que sentimos, lo desactivamos. Lo volvemos manejable.
Otra práctica es la autoobservación en relaciones. Las relaciones humanas son espejos. Y cada vez que alguien nos irrita, nos hiere o nos fascina, vale la pena preguntarnos, ¿qué parte mía se activa aquí? ¿Estoy viendo al otro realmente? ¿O estoy viendo mi proyección sobre él? Jung decía que no nos enamoramos de personas, sino de las imágenes que proyectamos sobre ellas. La resistencia a la sombra también se expresa en la crítica constante a los demás, en el juicio fácil, en la necesidad de sentirnos mejores o más despiertos. Porque criticar a otro, a veces, es más fácil que mirarse al espejo. La sombra se alimenta del autoengaño. Y el autoengaño es la prisión más sofisticada del alma. Aceptar la sombra no significa justificar el daño. Significa asumir responsabilidad. Cuando decimos, sí, yo también puedo ser cruel, o controlador, o dependiente, dejamos de buscar culpables fuera. Y al hacerlo, recuperamos poder. No el poder de dominar, sino el poder de transformar. La sombra integrada se convierte en fuerza, intuición, creatividad y compasión real. Hay personas que viven toda su vida huyendo de su sombra. Y terminan agotadas. Porque huir de uno mismo es la carrera más larga y dolorosa. En cambio, quien se atreve a mirar hacia adentro, aunque tiemble, aunque llore, empieza a caminar con pasos verdaderos. Y ese camino, aunque incierto, es profundamente liberador. La resistencia a la sombra también está relacionada con el miedo al rechazo. Porque pensamos, si muestro esta parte de mí, nadie me va a querer. Pero el verdadero amor nace cuando alguien ve tu sombra, y aún así se queda. Y eso solo ocurre cuando tú eres el primero en quedarte contigo mismo, con tus luces y con tus oscuridades. Aceptar la sombra es, en última instancia, un acto de amor propio. Es dejar de luchar contra partes tuyas que solo necesitan ser reconocidas. Como niños internos que nunca fueron escuchados. La sombra no quiere dominarte. Solo quiere que la mires, la entiendas y la abraces. Y en ese abrazo silencioso, profundo, honesto, algo dentro de ti empieza a cambiar. No porque seas perfecto, sino porque has dejado de dividirte. Porque ya no estás peleado contigo. Y en esa reconciliación interior, comienza a surgir algo más auténtico, más real, más tuyo. La persona rígida y manipuladora. La persona es una máscara. No en el sentido teatral, sino en el sentido psíquico. Según Jung, todos usamos una persona para interactuar con el mundo. Una imagen que mostramos para ser aceptados. El problema no es tener una máscara, sino creer que somos solo eso. Cuando la persona se endurece, se convierte en prisión. Y peor aún, cuando se usa para manipular, deja de servir al alma y comienza a servir al ego. Una persona rígida no se adapta. Se defiende. Tiene miedo de mostrar vulnerabilidad. Se viste de eficiencia, carisma o espiritualidad, pero detrás de esa fachada hay miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo al rechazo, miedo a ser visto realmente. Cuanto más perfecta parece una persona, más presión interna suele esconder. Y esa presión, eventualmente, explota en forma de ansiedad, frustración o aislamiento. La persona también se vuelve peligrosa cuando se convierte en una herramienta de manipulación emocional. Es ese tipo de gente que sabe exactamente qué mostrar para agradar, pero no deja ver su verdad. Puede parecer amable, servicial, incluso generosa, pero todo está calculado. No por maldad necesariamente, sino por necesidad de control. Porque mostrar lo real da vértigo. Y controlar da seguridad ilusoria. Este tipo de rigidez genera un profundo vacío interior. Porque no hay conexión auténtica. Las relaciones se vuelven transacciones. No hay intimidad real. Solo intercambio de máscaras. Jung decía que el sufrimiento neurótico muchas veces nace del intento de mantener una imagen que ya no sirve. Y esta imagen, cuando se adhiere demasiado a nuestra identidad, bloquea el acceso a lo más profundo del ser. Detrás de la persona rígida suele haber una historia de dolor. Infancia sin validación emocional. Expectativas familiares rígidas. Modelos de éxito basados en logros, no en humanidad. Entonces la persona aprendió que para sobrevivir, tenía que esconder su sensibilidad, su caos, sus contradicciones. Aprendió a ser funcional. Y en esa funcionalidad perdió su alma. Pero el alma siempre encuentra formas de hablar. A veces en forma de agotamiento extremo. A veces en la sensación de no saber quién eres realmente, aunque todo en tu vida parezca estar bien. Esta disociación es peligrosa. Porque sin autenticidad, la vida pierde color, sentido y verdad. Nos volvemos actores de un guión que no escribimos. Una señal clara de que la persona se ha vuelto dominante es la incomodidad con el silencio. El silencio revela. El silencio desnuda. Las personas que no pueden estar solas,
o necesitan siempre validación externa, suelen estar ocultando algo importante detrás de su personaje. En cambio, quien empieza a habitar el silencio, empieza a conocerse más allá de la máscara. Recuperar la autenticidad requiere valentía. Y no se trata de dejar la persona de golpe, sino de humanizarla. De dejar que lo espontáneo emerja. De permitirnos equivocarnos, mostrar duda, llorar en público si es necesario. Porque en esas grietas entra la luz. Como decía Jung, prefiero ser una persona completa que una persona buena. La rigidez también se ve en quienes siempre tienen una respuesta, una solución, una opinión. No hay espacio para el no sé, para el caos creativo, para el misterio. Pero el alma se nutre del misterio. Y la vida interior florece en la incertidumbre. Por eso, cuanto más control quieras tener, menos contacto tendrás con tu mundo interno auténtico. La manipulación no siempre es consciente. A veces solo repetimos lo que aprendimos. Aprendimos que llorar es debilidad, que pedir ayuda es vergonzoso, que mostrarse es arriesgado. Y entonces, usamos la persona como un escudo. Pero un escudo que también nos aísla, que impide que otros nos vean, nos toquen, nos sientan realmente. Una práctica poderosa para trabajar con la persona es observar los roles que desempeñamos a lo largo del día. ¿Eres el salvador? ¿El fuerte? ¿El que nunca se equivoca? ¿La espiritualidad como perfección? Apunta estos papeles y pregúntate, ¿qué emociones estoy evitando al ocupar este rol? ¿Qué pasaría si no lo hiciera? Otra herramienta es el silencio interior. No buscar respuestas inmediatas. Solo estar contigo, sin personajes, sin explicaciones. Al principio incomoda, pero con el tiempo, el silencio se convierte en un espejo sincero. Y lo que refleja, aunque incómodo, es profundamente liberador. Volver al auténtico también implica conectar con los deseos reales. No los impuestos por la cultura, la familia o el sistema, sino los que nacen desde el alma. ¿Qué me hace vibrar? ¿Qué me enciende el corazón? ¿Qué haría si no tuviera que aparentar nada? Estas preguntas ayudan a disolver la rigidez de la persona y abrir espacio a lo genuino. Y, sobre todo, debemos recordar que no estamos solos. Todos llevamos máscaras. Todos sentimos miedo de ser rechazados por lo que somos en lo más profundo. Pero solo cuando alguien se atreve a quitar su máscara, permite que otros hagan lo mismo. Y en ese encuentro entre almas desnudas, ocurre lo más sagrado, la conexión verdadera. Así que si alguna vez sentiste que estabas actuando más de lo que vivías, no estás mal. Estás despertando. Y ese despertar, aunque incómodo, es la semilla de tu libertad interior. La negación del animus o del ánima. Dentro de cada ser humano habita una polaridad sagrada. En el hombre, una dimensión femenina interior llamada anima. En la mujer, una dimensión masculina interior llamada animus. Jung descubrió que estas figuras internas no solo son energías, son fuerzas vivas que influyen profundamente en nuestras emociones, decisiones y vínculos. Negarlas, ignorarlas o rechazarlas, genera un desequilibrio silencioso que muchas veces sabotea nuestras relaciones y nos desconecta de nosotros mismos. Cuando un hombre niega su anima, suele volverse rígido emocionalmente, incapaz de conectar con su intuición, sensibilidad o mundo interior. Vive desde la razón extrema, desde el hacer constante, como si sentir fuera peligroso. Por otro lado, cuando una mujer reprime su animus, puede sentirse insegura, temerosa de su voz, con dificultad para afirmar sus ideas o establecer límites. En ambos casos, hay una parte esencial del alma que queda relegada a la sombra. Esta negación no es casual. Viene de siglos de condicionamiento cultural. A los hombres se les enseñó que llorar es de débiles. A las mujeres, que ser firmes es ser agresivas. Así, crecemos fragmentados. La cultura refuerza estas distorsiones. Hombres exitosos pero emocionalmente analfabetas. Mujeres sensibles pero anuladas. Y dentro, la anima y el animus esperan ser reconocidos, integrados, escuchados. Estas figuras no solo afectan nuestro mundo interno, también proyectan su energía en nuestras relaciones. Cuando el animus de una mujer no está trabajado, puede verse atraída por hombres controladores, fríos o dominantes, porque está proyectando en ellos su poder no reconocido. Y cuando el hombre no ha integrado su anima, tiende a idealizar mujeres emocionalmente inestables, proyectando en ellas su sensibilidad no aceptada. Este tipo de proyecciones pueden generar relaciones intensas, adictivas, dramáticas, como si el alma estuviera intentando completarse a través del otro. Pero lo que realmente buscan no es amor romántico, sino integración. Jung decía, el encuentro de dos personas es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman.
Esa transformación solo ocurre cuando dejamos de buscar fuera lo que está esperando ser descubierto dentro. La integración del animus o del anima no es una teoría, es una experiencia. Implica entrar en contacto con imágenes internas que aparecen en sueños, fantasías o incluso sincronicidades. ¿Te has preguntado por qué ciertos personajes de películas te conmueven profundamente? ¿Por qué ciertas voces internas te impulsan o te paralizan? Ahí está hablando tu anima o tu animus, pidiendo que los mires, que los escuches, que los integres. Una práctica poderosa para trabajar esta polaridad es la imaginación activa. Cierra los ojos, invoca la imagen de una figura masculina o femenina que aparece recurrentemente en tu mente. Puede ser una figura real, mítica o simbólica. Escucha lo que tiene que decirte. Pregúntale qué representa. Esta conversación interior no es locura, es alquimia del alma. Los sueños también son puertas a estas energías. Un hombre que sueña con mujeres misteriosas, con agua, con danzas o con heridas emocionales, probablemente está en contacto con su anima. Una mujer que sueña con guerreros, maestros, jueces o estructuras, está escuchando a su animus. Anotar estos sueños y dialogar con sus símbolos es un puente hacia la integración. La negación del animus o de la anima se ve también en la dificultad para equilibrar lo racional y lo emocional. Personas que viven atrapadas en la lógica, que no pueden soltar el control, están cortadas de su lado femenino. Otras, que viven ahogadas en emociones sin acción y dirección, están desconectadas de su parte masculina interior. El equilibrio es clave. No para eliminar uno, sino para permitir que ambos dialoguen. Hay mujeres que, al integrar su animus, se vuelven creativas, determinadas, con visión clara. Ya no dependen de la aprobación externa. Comienzan a actuar desde una fuerza propia, no desde la reacción. Y hay hombres que, al abrazar su anima, encuentran una nueva forma de liderar, más empática, más intuitiva, más humana. Ambos se vuelven más completos, más presentes, más reales. La represión de estas energías puede llevar a bloqueos creativos, insatisfacción sexual, confusión vocacional o relaciones repetitivas. Porque sin estas fuerzas vivas actuando desde dentro, todo lo externo pierde alma. Jung decía que el alma femenina tiene el poder de guiar al hombre hacia el mundo interior, así como el alma masculina puede llevar a la mujer hacia la acción en el mundo exterior. Comentemos juntos. ¿Alguna vez te diste cuenta de cómo estas energías influyen en tus relaciones o decisiones? ¿Has sentido dentro de ti una voz que te guía, que te desafía o que te consuela, aunque no sepas de dónde viene? Me encantará leerte en los comentarios. Tu experiencia puede resonar con muchos otros que están en su propio proceso de integración. Recordar que dentro de cada uno de nosotros vive una danza sagrada de opuestos, no es una idea romántica. Es una realidad psíquica. Y cuando bailamos con ambos aspectos, masculino y femenino, dejamos de fragmentarnos. La vida cobra otro color. Las decisiones se alinean. Y las relaciones ya no son lugares de carencia, sino de encuentro profundo. No se trata de volverse perfecto. Se trata de volverse íntegro. De mirar hacia adentro y reconocer que lo que buscábamos afuera, ya vive dentro de nosotros, esperando ser visto. La evasión del sufrimiento emocional. Hay un tipo de dolor que no mata, pero tampoco sana. Es el dolor que evitamos sentir. Jung decía que la neurosis es siempre un sustituto del sufrimiento legítimo. Es decir, cuando no enfrentamos el dolor auténtico, creamos síntomas, angustias, conductas repetitivas. El alma, al no poder expresar su sufrimiento directamente, lo hace por caminos desviados. Evitar el sufrimiento puede parecer autoprotección, pero en realidad es un autoengaño. Vivimos en una cultura que promueve la anestesia emocional. Distracciones constantes, promesas de felicidad instantánea, discursos de positividad tóxica. Se nos enseña que sentir tristeza es fracaso, que llorar es debilidad, que el enojo es peligroso. Entonces, en lugar de sentir, huimos. Pero el dolor no sentido se acumula. Se transforma en ansiedad, insomnio, apatía. Y tarde o temprano, el cuerpo o el destino lo traen de vuelta. La evasión emocional puede adoptar muchas formas. Trabajo excesivo, adicciones, relaciones superficiales, espiritualidad escapista. Parecen soluciones, pero son refugios temporales. Porque el alma no se calma con distracción. El alma necesita ser escuchada. Cada emoción negada es como un niño que golpea a la puerta en la noche. No se irá hasta que le abras y lo abraces. Aceptar el sufrimiento no significa caer en él. Significa darle un lugar. Nombrarlo. Respirarlo. Dejar que hable. Porque el sufrimiento es muchas veces un mensaje cifrado del alma. Un llamado a volver al centro. A dejar de correr.
a detenernos y mirar. Y en esa mirada, empezamos a entender lo que realmente nos duele, más allá de la superficie. Muchos confunden sufrimiento con debilidad, pero solo los valientes sienten. Solo quien se permite tocar su herida puede descubrir su medicina. Jung decía que el oro está en la sombra. Y muchas veces, el tesoro está justamente debajo del dolor que más evitamos. Ese llanto contenido, esa rabia escondida, esa soledad negada. Ahí está tu camino de transformación. El sufrimiento no tratado se convierte en repetición. Historias que se repiten, emociones que regresan con otras máscaras. Porque lo que no se siente, se actúa. Y así herimos sin querer. Reaccionamos sin entender. Nos convertimos en lo que juramos evitar. No porque seamos malos, sino porque estamos desconectados. Porque el dolor guardado encuentra caminos para salir. Una forma de comenzar a sanar es permitirnos estar tristes sin culpa. Sentarnos con la tristeza como con una amiga antigua. Preguntarle qué nos quiere mostrar. ¿Qué parte nuestra está siendo ignorada? Escribir lo que sentimos sin filtros. Gritar si hace falta. Llorar sin esconderse. Esta honestidad emocional no es debilidad, es poder en estado puro. También es clave reconocer qué hacemos para evitar sentir. ¿Comemos sin hambre? ¿Revisamos el celular compulsivamente? ¿Decimos que todo está bien cuando por dentro estamos rotos? Cada evasión es una oportunidad de volver al cuerpo, a la respiración, a la verdad del momento. Estar presentes con lo que duele es el primer acto de amor propio. La terapia, el arte, la escritura, la danza, pueden ser canales para procesar el dolor. Lo importante es no dejarlo estancado. El dolor necesita movimiento. Y ese movimiento no siempre es lineal. A veces es un paso adelante y dos atrás. Pero cada paso es valioso si lo hacemos con conciencia. Si en vez de huir, nos atrevemos a sentir. Evadir el sufrimiento también nos aleja de los demás. Porque si no aceptamos nuestra propia vulnerabilidad, tampoco podremos sostener la del otro. Nos volvemos fríos, indiferentes, aislados. Pero cuando nos abrimos a nuestro dolor, también abrimos el corazón. Y desde ahí, las relaciones se vuelven más reales, más humanas, más profundas. El sufrimiento emocional no es enemigo. Es un maestro. Viene a mostrarnos que partes de nuestra alma están pidiendo atención. Que heridas aún no cicatrizan. Que historias internas necesitan ser contadas. Cuando dejamos de temerle, empieza a transformarse. Como el barro que, al ser trabajado, se convierte en vasija sagrada. En vez de preguntarnos, ¿por qué me duele?, podríamos preguntarnos, ¿para qué me duele? ¿Qué quiere enseñarme esta pérdida? ¿Qué verdad estoy ignorando? ¿Qué me pide este vacío? Estas preguntas abren puertas. Nos llevan del papel de víctimas al de buscadores. Y ahí comienza otra historia, la del alma que despierta. Aceptar el dolor también implica darnos permiso de no estar bien todo el tiempo. Hay días grises. Hay etapas de duelo. Hay noches sin respuestas. Y eso está bien. No estamos rotos por sentir. Estamos vivos. Y sentir, aunque duela, es prueba de que el alma sigue hablando, sigue luchando, sigue presente. Al final, el sufrimiento no viene a destruirnos. Viene a redimirnos, a despertarnos, a mostrarnos que debajo del miedo, aún hay vida. Que detrás de la herida, aún late un corazón que quiere amar, crear y conectar. Y si podemos mirar ese dolor con amor, habremos dado un paso gigante hacia nuestra verdadera libertad. La resistencia al proceso de individuación es uno de los signos más sutiles y peligrosos del alma. Jung no lo consideraba un camino reservado para unos pocos, sino una necesidad profunda del ser humano. Individuarse no es volverse alguien especial, es volverse uno mismo. Y eso implica separarse de las expectativas del entorno, enfrentarse a la propia sombra, integrar las polaridades internas y vivir desde el centro del propio ser, no desde la máscara. Quien teme individuarse, teme perder lo conocido. Teme decepcionar a los demás, ser juzgado o quedar solo. Pero ese miedo, si no se observa, se convierte en un freno silencioso. Una vida aparentemente estable, pero interiormente vacía. La persona se repite, se adapta, se acomoda. Y en ese acomodo, pierde vitalidad, pierde sentido, pierde alma. El miedo a la transformación es, en el fondo, miedo a la muerte simbólica. Porque para ser uno mismo, primero hay que morir a lo que no somos. Morir al personaje, a las creencias heredadas, a los pactos invisibles con el clan familiar. Este proceso, aunque liberador, es profundamente desafiante. No por lo que trae, sino por lo que exige soltar. Muchos prefieren quedarse en el sufrimiento conocido que arriesgarse a lo desconocido. El ego teme el abismo, pero el alma anhela volar.
Esa tensión interna es natural. Y cuando no se reconoce, se manifiesta en forma de crisis. Crisis vocacionales, existenciales, afectivas. No son errores del camino. Son puertas. Y solo quien se atreve a cruzarlas, encuentra su verdad. Individuarse no es volverse perfecto. Es volverse coherente. Es dejar de buscar afuera lo que solo puede ser hallado adentro. Es tomar responsabilidad por la propia vida. Dejar de culpar al pasado, a los padres, a la sociedad. Y eso duele. Porque implica ver dónde hemos traicionado nuestra alma para pertenecer, para agradar, para no ser excluidos. Uno de los síntomas más comunes del miedo a individuarse es la necesidad constante de aprobación externa. Preguntamos todo. Dudamos de todo. Nos comparamos. Y eso impide que escuchemos nuestra voz interna. Jung decía que el privilegio de una vida es volverse quien realmente eres. Pero eso no se logra con fórmulas externas, sino con una búsqueda íntima, valiente y constante. Otro signo es la resistencia a los símbolos, a los sueños, a los lenguajes del alma. Personas que desprecian la intuición, que solo creen en lo que se mide, se toca o se calcula, suelen estar alejadas de su centro. No porque sean racionales, sino porque temen perder el control. Y el camino del alma no se controla, se atraviesa. El miedo a individuarse también se manifiesta en el apego excesivo a roles, títulos o estructuras. Soy madre, soy empresario, soy espiritual. Pero no somos lo que hacemos. Somos lo que somos cuando nadie nos ve. Cuando todo se cae. Cuando la máscara ya no sirve. Y es ahí, en esa desnudez del ser, donde empieza la verdadera vida interior. Muchos evitan este proceso porque lo asocian con soledad. Pero la soledad del camino no es castigo. Es espacio sagrado. Es el silencio necesario para escucharse. Para volver a casa. Porque solo cuando estamos cómodos en nuestra propia presencia, podemos compartirnos desde un lugar verdadero. No por necesidad, sino por abundancia interna. El proceso de individuación también despierta resistencia porque exige enfrentarse al legado familiar. A esas voces internas que dicen, no puedes, no debes, no es para ti. Pero cada vez que rompemos un patrón heredado con conciencia, no solo nos liberamos a nosotros mismos, también liberamos a los que vendrán. Y honramos a los que nos precedieron, al vivir con más verdad. Individuarse es decir sí a lo desconocido. Es confiar en que hay una inteligencia más allá del ego, que guía, que susurra, que sostiene. No siempre será fácil, pero será real. Y lo real, aunque a veces duela, también sana, también nutre, también transforma. Porque lo verdadero tiene el poder de reconfigurar la existencia desde su raíz. Aceptar este llamado interno es un acto de coraje. Es preferir el fuego de la transformación al hielo de la repetición. Es permitir que la vida nos moldee, no según el guión externo, sino según el diseño profundo del alma. Y ese diseño no se memoriza. Se descubre, paso a paso, herida a herida, revelación a revelación. Una herramienta poderosa para sostener este proceso es la contemplación simbólica. Observar los sueños, los mitos, los arquetipos que nos visitan. Jung enseñó que el alma habla en imágenes. Y si aprendemos a leer ese lenguaje, nos volvemos aliados de nuestro inconsciente. Dejamos de temerle. Y empezamos a colaborar con él en la construcción de una vida más íntegra. El cuerpo también es guía en la individuación. Las tensiones, los síntomas, los impulsos corporales, muchas veces contienen mensajes del alma. Escuchar el cuerpo es escuchar la psique. El malestar no siempre es enemigo. A veces es la forma en que el alma nos dice, este no es tu camino. Y cuando lo comprendemos, podemos redirigirnos con más conciencia. Individuarse no es un destino, es una práctica diaria. Es preguntarnos cada día, ¿esto que hago me representa? ¿Esto que elijo me nutre? ¿Esto que siento lo estoy habitando o reprimiendo? No hay respuestas absolutas. Solo honestidad. Y la honestidad, aunque a veces duela, siempre nos acerca a la libertad. Lo más hermoso de este camino es que, al final, no te conviertes en otro. Te conviertes en ti. Y ese tú, cuando es verdadero, se vuelve faro. No por lo que dice, sino por lo que irradia. Y eso, esa luz sin esfuerzo, es lo que más transforma el mundo. La travesía hacia uno mismo. Nadie puede hacer este camino por ti. Pero también, nadie puede arrebatártelo. El viaje hacia adentro, hacia lo que realmente eres, no es fácil, pero es profundamente tuyo. Y cuando decides emprenderlo, incluso con miedo, incluso con dudas, ya has dado el primer paso hacia la libertad más auténtica, ser tú mismo, completo, sin máscaras, sin omisiones. Carl Jung nos dejó un legado inmenso.
Nos enseñó que dentro de cada sombra hay una chispa de luz. Que en cada herida hay un símbolo esperando ser decodificado. Que lo que parece caos, muchas veces es solo el alma intentando despertar. Y que el sufrimiento, cuando se abraza con conciencia, se convierte en portal. No estás aquí por casualidad. Si llegaste hasta este punto, es porque una parte de ti está lista para mirar más profundo. Tal vez no tengas todas las respuestas, pero tienes la pregunta correcta. ¿Quién soy yo realmente? Más allá de lo aprendido, más allá de lo esperado, más allá del personaje. Esa pregunta es una semilla. Protégela. Riégala. Escúchala. Que tu camino no sea perfecto, pero sí verdadero. Que tropieces, sí, pero que cada caída te acerque más a tu centro. Que no busques luz fuera, sino que aprendas a encenderla desde dentro. Porque lo que el mundo más necesita no son más personas exitosas, sino más personas despiertas, presentes y con alma. Y si este mensaje resonó contigo, si te tocó en algún rincón profundo, entonces dale like a este video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que también necesite escucharlo. Es una forma de decirle al algoritmo, y a la vida, que quieres más contenido consciente, más conocimiento interior, más verdad. Y recuerda, la transformación real no sucede en la superficie. Sucede cuando te atreves a mirar al fondo, y decides quedarte contigo. Ahí empieza todo.